Bienvenidos una vez más al epicentro del chisme del corazón, donde las historias de amor se desentrañan como ovillos de lana y los secretos más jugosos se revelan con el brillo de una estrella fugaz. Soy vuestra guía infalible en este laberinto de emociones y pasiones, lista para desvelar los entresijos de las parejas que incendian las redes sociales y acaparan portadas de revistas. Hoy, señoras y señores, abróchense los cinturones porque nos embarcamos en una travesía apasionante a través de la geografía sentimental de dos almas que han conquistado nuestros corazones, Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Sí, han escuchado bien. Nos adentraremos en ese universo de miradas cómplices, gestos reveladores y sonrisas que gritan a los cuatro vientos que entre ellos hay algo más que una simple amistad, o incluso, algo más que un simple romance de telenovela. Pero antes de que nos sumerjamos en este océano de especulaciones y teorías, permíteme recordaros algo crucial: suscríbanse al canal. Ese botoncito rojo que parpadea tímidamente ahí abajo es vuestro pasaporte a la primicia, a la información de primera mano y al cotilleo de alta calidad. Hacedle clic sin dudarlo. Porque así no os perderéis ni una sola de nuestras exclusivas, estaréis al día con los últimos rumores y, lo más importante, nos daréis el combustible necesario para seguir trayéndoos ese contenido que sabemos que os vuelve locos. Así que ya lo sabéis, suscribiros, activad la campanita y preparaos para el festín del chisme. Ahora sí, basta de preámbulos y vayamos al grano. Mert Ramazan Demir y Afra Saraoglu. Dos nombres que resuenan con la fuerza de un trueno en la industria del entretenimiento turco. Dos actores talentosos, magnéticos y por supuesto con una química en pantalla que desafía las leyes de la física. Su relación, tanto delante como detrás de las cámaras, ha sido objeto de un escrutinio implacable, alimentando la imaginación de miles de fans que anhelan verlos juntos, radiantes y enamorados. Y es que, seamos honestos, la química que destilaron en la aclamada serie Yalan es innegable. Sus personajes, Ferit y Seyran, se vieron envueltos en una vorágine de emociones intensas, un amor turbulento salpicado de obstáculos y desafíos, pero también de momentos de ternura y pasión que nos dejaron sin aliento. Y quizás, solo quizás, esa pasión traspasó la pantalla y se coló en sus vidas reales. Desde el inicio de la serie, los rumores sobre un posible romance entre Mert y Afra han florecido como amapolas en primavera. Y aunque ambos han hecho gala de una discreción admirable en lo que respecta a su vida privada, ciertas pistas, ciertos gestos, ciertos instantes capturados por las lentes indiscretas han avivado aún más la llama de la especulación. ¿Recordáis esas instantáneas robadas durante unas vacaciones en Marmaris? Un auténtico terremoto mediático. Las imágenes mostraban a Mert y Afra disfrutando de un día de sol y playa, compartiendo risas, confidencias y, en general, comportándose de una manera que sugería algo más que una simple amistad. Las fotos, como era de esperar, se propagaron a la velocidad de la luz, generando un debate apasionado entre sus seguidores. ¿Era la confirmación definitiva de su relación? ¿O simplemente eran dos amigos disfrutando de un merecido descanso? La respuesta, lamentablemente, sigue siendo un misterio. Pero más allá de las fotografías, existen otros indicios que nos hacen pensar que Mert siente algo especial por Afra. Por ejemplo, la forma en que la mira. Sí, la forma en que la mira. Es una mirada que irradia admiración, cariño y sobre todo, un amor que se siente en el aire. Es una mirada que no se puede fingir, una mirada que emana del alma. ¿Habéis visto esas entrevistas en las que comparten espacio? Prestad atención a los ojos de Mert cuando Afra habla. Es hipnótico. Parece que está viendo un universo entero reflejado en sus pupilas. Y no solo la observa con ojos de enamorado, sino que también la defiende con uñas y dientes. En repetidas ocasiones, Mert ha salido en defensa de Afra ante las críticas y los comentarios malintencionados que ha recibido en las redes sociales. Siempre la ha apoyado incondicionalmente, la ha elogiado sin reservas y ha resaltado su talento y su profesionalismo. Eso es un verdadero caballero. Un hombre que no teme alzar la voz para proteger a quien quiere. Además, Mert siempre está presente para ella. En los momentos importantes, en los eventos especiales, en las celebraciones. Siempre la acompaña, la alienta y la hace sentir especial. Se les ha visto juntos en estrenos de películas, en fiestas de la industria del entretenimiento e incluso en eventos benéficos. Siempre juntos, siempre sonriendo, siempre irradiando una energía contagiosa. Parece que su compañía es un refugio para ambos,
un lugar donde pueden ser ellos mismos sin temor a ser juzgados. Pero no todo se limita a gestos públicos. También existen pequeños detalles que revelan la profunda conexión que existe entre ellos. Por ejemplo, se dice que Mert tiene la costumbre de sorprender a Afra con flores en el set de rodaje. ¡Qué romántico! Un gesto sencillo pero lleno de significado, que demuestra que piensa en ella incluso cuando están separados. Y también se rumorea que le escribe cartas de amor. Cartas de amor en pleno siglo XXI. Eso es vintage y absolutamente encantador. Un toque de romanticismo clásico en un mundo dominado por la inmediatez y la tecnología. Y no podemos pasar por alto las redes sociales. Aunque ambos son bastante cautelosos con su vida personal, de vez en cuando dejan escapar algún comentario, algún me gusta, alguna fotografía que nos hace pensar que su relación va viento en popa. Por ejemplo, hace poco Mert publicó una foto en su perfil de Instagram con un simple corazón blanco. Un corazón blanco. Y aunque no mencionó a Afra directamente, muchos de sus seguidores interpretaron el gesto como una declaración de amor encubierta. Un mensaje encriptado para la persona que ocupa su corazón. Por supuesto, también debemos considerar la posibilidad de que todo esto sea simplemente una estrategia de marketing. Después de todo, la serie Yalan ha sido un éxito arrollador, y generar rumores de romance entre sus protagonistas siempre ayuda a mantener el interés del público. Una forma inteligente de capitalizar la química en pantalla y atraer a más espectadores. Pero, ¿de verdad creéis que todo es puro marketing? Yo sinceramente no lo creo. Creo que hay algo más, algo auténtico, algo profundo que une a Mert y Afra. Creo que se quieren, se admiran y se respetan. Y creo que aunque intenten disimularlo, su amor es evidente. Se les escapa en las miradas, en los gestos, en la forma en que se hablan. Y es que al final del día, el amor siempre encuentra la manera de manifestarse. Ya sea a través de una mirada, de un gesto, de una palabra o de un simple corazón blanco en Instagram. El amor siempre encuentra la manera de brillar, de romper las barreras del silencio y la discreción. Ahora bien, volviendo al tema central, ¿cómo demuestra Mert Ramazan Demir su amor por Afra Saraaolu? Pues, como hemos visto, lo hace de muchas maneras. La mira con ojos de amor, la defiende con vehemencia, la acompaña en los momentos importantes, le lleva flores, le escribe cartas de amor y le dedica corazones blancos en Instagram. En resumen, Mert demuestra su amor por Afra de una manera discreta pero constante, sutil pero evidente. Un amor que se construye día a día, con pequeños detalles y gestos que marcan la diferencia. Pero, ¿qué opina Afra de todo esto? Esa es otra historia. Ella también ha sido bastante reservada con sus sentimientos, pero también ha dejado entrever que siente algo especial por Mert. En algunas entrevistas ha elogiado su talento, su profesionalismo y su sentido del humor. Y también se le ha visto sonriendo y riendo a su lado, disfrutando de su compañía. Una sonrisa que lo dice todo, una risa que revela una complicidad única. Lo cierto es que tanto Mert como Afra han creado un halo de misterio en torno a su relación. Y eso, por supuesto, no hace más que alimentar la curiosidad y la especulación de sus seguidores. Un juego del gato y el ratón que mantiene a todos en vilo. Solo el tiempo dirá si su amor se hará público y oficial. Mientras tanto, nosotros seguiremos aquí, analizando cada gesto, cada mirada, cada comentario que nos dé pistas sobre su relación. Seremos los detectives del amor, buscando la verdad entre líneas. Y hablando de pistas, ¿habéis notado que últimamente se les ha visto juntos con más frecuencia? ¿Será que están a punto de confirmar su romance? Esperemos que sí. La expectación es máxima y la tensión se corta con un cuchillo. En fin, amigos, hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Espero que hayáis disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado sobre la relación entre Mert Ramazan Demir y Afra Saraaolu. Para recapitular un poco, hemos visto cómo Mert demuestra su amor por Afra a través de miradas cargadas de emoción, defensas públicas ante críticas, acompañamiento constante en eventos importantes y gestos románticos como flores y posibles cartas de amor. Aunque ambos mantienen un perfil bajo, estas señales nos hacen creer que su conexión es mucho más profunda de lo que admiten. Quiero agradeceros de corazón por haber visto este vídeo. Espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta compartir con vosotros estos chismes jugosos y estas historias de amor. Ahora, quiero saber vuestra opinión.
¿Creéis que Mert y Afra están realmente enamorados? ¿O simplemente son buenos amigos? Dejadme vuestros comentarios aquí abajo. Me encanta leer vuestras teorías y vuestras predicciones. Y por último pero no menos importante quiero recordaros que si os gustó este vídeo, no olvidéis darle me gusta, compartirlo con vuestros amigos y suscribiros al canal. Sí, suscribiros. Es la mejor manera de apoyar nuestro trabajo y de aseguraros de que no os perdéis ni uno solo de nuestros vídeos. Así que ya lo sabéis, dadle me gusta, compartid y suscribiros. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amantes del chisme. Besos.